Hola, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es martes 8 de agosto de 2023. Soy Laura Murillo y esta tarde tendremos la información más destacada del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte invalidó disposiciones del Código Civil de la capital que impedían a personas con discapacidad visual, auditiva y de lenguaje acceder al testamento público por medios electrónicos. La Corte ha protegido a través de sus sentencias los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Concluye plazo para registrarse como aspirante a ocupar una de las 75 plazas de magistrada o magistrado de circuito. Nos enlazamos con mi compañero Mario López Peña, quien tiene los detalles de los asuntos que resolvió esta tarde el Pleno del Tribunal Constitucional del país. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 2 acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional. En el primer caso, una acción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró la invalidez de disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que excluían a personas con discapacidad visual, auditiva y de lenguaje de la posibilidad de acceder al otorgamiento de testamento público abierto por medios electrónicos. Escuchemos a la ministra ponente, Yasmín Esquivel Moza. Durante el proceso legislativo que da origen a este decreto impugnado, no se realizó ninguna consulta a las personas con discapacidad visual, auditivo, de lenguaje de manera previa a su emisión. En el segundo caso, al analizar una controversia constitucional promovida por el municipio de Calvillo, Aguascalientes, el Pleno desechó el proyecto presentado y será returnado, pues la omisión que alegaba el municipio respecto del Congreso local, de acuerdo con la mayoría de ministras y ministros, no afectaba su esfera competencial. En el tercer asunto, la Corte declaró la validez de las modificaciones en la Constitución de Tamaulipas para el procedimiento de nombramiento y remoción de personas titulares de la Fiscalía General y de fiscalías especializadas en ese estado. Vamos a escuchar ahora los argumentos del ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carranca. Las normas reformadas conservan la facultad del gobernador de remover al fiscal general y a los especializados, pero ahora no surte sus efectos inmediatos y está condicionado a la aprobación de las 2/3 partes de los miembros del Congreso y no por la mayoría como anteriormente se establecía. Esos fueron los asuntos resueltos por el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este martes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte y los detalles, por supuesto, en el noticiario nocturno. Por otra parte, la segunda sala de la Corte determinó que el juez que debe conocer del juicio de amparo indirecto, en el que se reclama la omisión de la Junta Laboral de dictar el laudo en juicio respectivo, es aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta que ha omitido emitir la resolución correspondiente. La sala explicó que se puede sostener que la emisión de la resolución que ponga fin a las cuestiones debatidas en un juicio forma parte de las prerrogativas mínimas que deben garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento, las cuales integran el derecho de audiencia protegido por el artículo 14 de la Constitución. Agregó que no emitir el fallo respectivo constituye una paralización del procedimiento laboral que afecta a la esfera jurídica del particular, ya que se difiere la resolución del juicio, afectando el principio de justicia pronta y expedita. Dicha omisión tiene una ejecución material que incide de manera negativa en los derechos subjetivos de la persona, que no cesará hasta que no se dicte el fallo que ponga fin al juicio. Y en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se recordó que la Corte, el Pleno y en salas ha emitido sentencias que protegen los derechos a la salud, educación, a un medio ambiente sano y de acceso a la justicia, entre otros, a personas de dichas comunidades. En este caso, destaca una sentencia de la primera sala en la que estableció que los órganos jurisdiccionales están obligados a analizar las manifestaciones de autoadscripción de las personas que se identifican como miembros de una comunidad indígena con el fin de proteger el acceso pleno a una justicia penal desde una perspectiva intercultural. El caso se desprende de un asunto de una persona que fue sentenciada por el delito de despojo, a pesar de que se identificó como persona indígena.
La primera sala revocó la resolución, pues el tribunal no se pronunció sobre la autoadscripción del sentenciado y no analizó las costumbres de la comunidad con el fin de determinar si se configuraba el delito que se le imputó. En este mismo contexto, la Defensoría Pública Federal dio a conocer el caso de una mujer mazateca que se identifica como María José, quien fue separada de sus 3 hijos luego de que uno de ellos fue hospitalizado y se detectaron signos de maltrato y desnutrición. Los infantes fueron enviados al DIF, proceso en el que no contó con asistencia legal adecuada y perdió la patria potestad. Después de 10 años llegó a la Defensoría Pública Federal, en donde la asesora Yazbek Olivia Vivanco Ocampo la atendió y mediante un amparo demostró que durante todo el proceso no contó con un intérprete, por lo que no entendió la denuncia de maltrato ni la firma de la pérdida de la patria potestad, entre otras irregularidades, con lo que se vulneró su derecho a una defensa adecuada, debido proceso y garantía de audiencia. Después de interponer diversos medios de defensa, un tribunal colegiado ordenó reponer el procedimiento especial de adopción, acta de abandono, pérdida de la patria potestad y la denuncia por violencia familiar, ya que no fue debidamente notificada y emplazada y no contó con un traductor. Y la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte difundió en sus redes sociales la colección de narrativa gráfica y derechos humanos, Tú otra vez, que explica de manera creativa 21 sentencias emblemáticas de la Suprema Corte. Pretende demostrar cómo estas sentencias impactan directamente en las vidas de las personas. Uno de estos trabajos es Florecer, de Nuri R. Melgarejo, que promueve el derecho de las infancias y adolescencias a recibir educación sexual. Aquí no se guardará silencio, porque es tu derecho saber, para que elijas mejor y que cada cosa llegue a ti a su tiempo. Por otra parte, el Tribunal Colegiado en materia penal del 11º Circuito, que determinó que para conocer de una petición de traslado voluntario en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se surte a favor del juez de ejecución del territorio y del fuero del centro penitenciario en donde se encuentra la persona privada de la libertad. El anterior criterio se desprende de uno fijado por la primera sala de la Corte y se explica que la solicitud de traslado es equiparable a cuestiones de internamiento, mismas que debe atenderse de acuerdo con el reglamento del centro penitenciario en donde se encuentra recluido. Con ello, se cumple con el objetivo de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, que busca transformar el sistema penitenciario con mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos, que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Además, se apega al principio de concentración, evitando la incertidumbre jurídica en el caso de personas privadas de la libertad por diversas causas penales que son procesadas en los distintos órganos jurisdiccionales. Y este martes 8 de agosto concluye el plazo para registrarse y participar en los concursos internos de oposición del Consejo de la Judicatura Federal, con el que se designarán a magistradas y magistrados de circuito, así como a magistradas y magistrados de circuito especializados en el sistema penal acusatorio, todos conforme a la reforma judicial. Las y los participantes deben ser mayores de 35 años, contar con título de licenciatura en Derecho, al menos 5 años de experiencia profesional como jueza o juez de distrito, o secretaria o secretario de estudio y cuenta, entre otros requisitos. Los concursos son para ocupar 75 plazas. Uno es exclusivo para mujeres. Será el 31 de agosto cuando se publique la lista de aspirantes que fueron aceptados a los concursos. 14:09, vamos a una pausa y continuamos con más. Al regresar, el canal del Poder Judicial de la Federación ya forma parte de ATEI. Gracias por
por continuar en este corte informativo. Este martes continúan los trabajos de la 16ª Asamblea de la ATEI. En la primera parte de dicho encuentro se dio la bienvenida a 13 nuevos socios, entre los que se encuentra el canal del Poder Judicial de la Federación. En este marco, el director del canal, Ernesto Velázquez Briceño, dio a conocer que se trata de un medio especializado que se encarga de difundir la cultura jurídica, así como el trabajo jurisdiccional de la Suprema Corte en Pleno y Salas y del Tribunal Electoral. Sin embargo, sus contenidos se amplían con documentales y con diversos materiales audiovisuales que buscan fomentar una cultura jurídica, pero también una cultura a favor de los derechos humanos. Y también hacemos documentales culturales, documentales artísticos, animaciones, y hemos, entre otras cosas, abrevado mucho de nuestros archivos jurídicos para poder generar también materiales históricos. Todos estos están a disposición de los socios de ATEI. Este martes se dieron a conocer los informes del noticiero científico de ATEI, el avance de la plataforma OTT, propiedad de la Asociación para la Multidifusión Digital de sus contenidos audiovisuales. Además, se discutió la posible actualización de los estatutos y la sede de la próxima asamblea. En otras noticias, familiares de Israel Vallarta, quien lleva 17 años, 5 meses en prisión preventiva, acusado del delito de secuestro, dieron a conocer que el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo y juicios federales concedió una suspensión provisional y fijó un plazo de 48 horas para que el juez revise si debe mantenerse dicha medida cautelar. En este caso, la Fiscalía General de la República deberá demostrar si la medida sigue siendo idónea, proporcional y necesaria, lo que deberá fundamentar con elementos que la justifiquen. De acuerdo con criterios de la Suprema Corte e interamericanos, la prisión preventiva debe revisarse periódicamente para determinar si continúa siendo necesaria. Recordaron que desde diciembre de 2022, Vallarta, expareja de Florence Cassés, solicitó el cierre de instrucción y el dictado de la sentencia, petición que fue impugnada por la Fiscalía. El número de personas inscritas en el padrón de deudores alimentarios disminuyó en más de la mitad, informó el Consejo de la Judicatura de San Luis Potosí, pasando de 350 a menos de 100 desde que se implementó esta herramienta. La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial de Puebla cumple un año en funciones, con 173 casos recibidos y 44 resoluciones sobre faltas graves cometidas por funcionarios públicos. Por mayoría de votos, las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos votaron por destituir al magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea por incumplimiento de mandato y faltas graves. Este abandonó la sala junto con otros funcionarios, por lo que quedó abierta la sesión. Magistradas y magistrados del Poder Judicial de Hidalgo participaron en la conferencia Adopción y Discapacidad para promover la protección y salvaguarda de los derechos de la niñez con discapacidad, en especial su derecho a contar con una familia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en otros temas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado mexicano ha dado cumplimiento parcial a las medidas de reparación dictadas en la sentencia del caso Digna Ochoa y familiares versus México. Señaló que si bien se ha cumplido con el tratamiento médico y psicológico a las víctimas, con el acto público de reconocimiento de responsabilidad y con el nombramiento de calles en Ciudad de México y Veracruz como Digna Ochoa y Plácido, faltan los informes correspondientes. Además, están pendientes los pagos por indemnización a 2 víctimas que fallecieron posterior a la sentencia. Otras medidas pendientes son concluir las investigaciones para determinar las causas de la muerte de Digna Ochoa y juzgar a los responsables, crear un reconocimiento en materia de derechos humanos con su nombre, así como elaborar iniciativas constitucionales para dotar de autonomía a los servicios periciales, además de incluir parámetros internacionales sobre protección de testigos en la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal y un protocolo específico para la investigación de ataques contra defensores de derechos humanos.
Así concluimos esta emisión. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Soy Laura Murillo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.